Buen día para todos. Vamos a hacer la presentación de la empresa Copar, Sociedad Anónima, de la Zafra 2021-2022. Son aproximadamente unas 14 diapositivas, en las cuales las separamos en dos tramos, unas 8 diapositivas primeras, que es un poco la estructura productiva de la empresa, con el resultado de rendimiento, y las últimas 6 un poco un análisis de cómo se han formado los rendimientos en estos 2 últimos años. El área de la empresa este año fueron 17.747 hectáreas, prácticamente igual al año pasado. En esa área de cultivo tuvimos antecesores en un 56% del área, retornos de edad variable. Por si a alguno le interesa, trajimos que dentro de esta población hubo un 7% de rastrojo de soja y un 20% de retornos que vienen de pradera. El 45% del área fue sembrada como antecesor arriba de rastrojos de arroz y un área muy menor de campo virgen. Con respecto a los laboreos de verano, en lo que es el área de retornos se pudo hacer en un 67% del área, y lo que es, le damos llamar nosotros laboreo anticipado, en el área de rastrojos, prácticamente la mitad del área de los rastrojos estaba movido antes de octubre. Esto en promedio, ponderando por los valores de cada uno, nos da que llegamos a octubre o a septiembre con un 60-66% del área con algún laboreo de suelo anticipado. Con respecto a la fecha de siembra, trajimos esta gráfica para mostrarles cómo fue el avance de la siembra del año. Acá están las distintas fechas. En el eje vertical acá tenemos las hectáreas, acá tenemos el porcentaje. Nos vamos a basar en el porcentaje. Vemos que fue muy lenta al inicio, prácticamente no se pudo sembrar nada en septiembre, un 1%. Después el mes de octubre estuvo bien dinámica la situación, logrando sembrar el 92% del área a finales de octubre. Destacar la segunda quincena de octubre, donde estuvo más concentrada el área de siembra, logrando avanzar a un 4 o 5% de área por día. El 8% restante se terminó sembrando en la primera quincena de noviembre. Acá me anoté para hacer un comentario de implantación, simplemente resumirles en que las áreas que fueron sembradas a fines de octubre y los primeros días de noviembre ya teníamos en la zona nuestra muy poquita humedad en los suelos y los nacimientos fueron muy irregulares, desparejos, y hubo que dar baños para nacer. Y todo lo que llevó a una implantación bastante más tardía de lo que puede haber dicho la siembra. O sea, cultivos se terminaban implantando en la segunda quincena de noviembre. Prácticamente eso nos afectó en un 12% del área. Las variedades sembradas en el área las tenemos acá detalladas en esta primera columna. Fueron 8, las están ordenadas por orden de asignación de área. Y agregamos una última columna en la cual combinamos lo que fue la variedad con la elección de la variedad con la fecha de siembra que le pudimos dar a fin de octubre. Tomamos el valor como bastante importante para nosotros en Rocha, que es un buen indicador de poder poner la variedad para que aproveche las mejores secuencias de las variables climáticas en su ciclo. Tenemos que la variedad Merín, por segundo año consecutivo, fue la más sembrada, con el 55% del área. Después le siguen Gurí y Tacuarí, con un 21% el Gurí y 12% Tacuarí. Entre esas 3 variedades juntamos el 88% del área de la empresa. El 12% restante está distribuido entre Olimar y las 4 variedades de Inia en validación. Con respecto a las áreas sembradas en octubre, como decíamos, en general el 92% del área fue sembrado en octubre y hay 6 de las 8 variedades que estuvieron cerca del 90% de su área sembrada en octubre o más. Solo mostrar que hubieron 2 variedades, las de ciclo corto, el caso de Tacuarí y Olimar,
que estuvieron más bien cerca del 80% más que del 90% del área sembrada en octubre. Es un poco con respecto a las variedades. Lo que es la fertilización de los cultivos, la fertilización basal, el 100% del área se fertilizó a la base, con un 85% fertilizado del área con la fórmula, el tipo de fertilizante 5-25-25, y un 15% del área fertilizado con binario NP 1846. Eso en promedio nos da unas 10 unidades de nitrógeno por hectárea a la base, 40 unidades de fósforo y 32 unidades de potasio. Con respecto a lo que es las coberturas de urea, el 100% del área fue fertilizado con nitrógeno en cobertura, en 2 aplicaciones, al macollaje y al primordio, prácticamente unos 200 kilos de urea por hectárea, que en promedio dio 89 unidades de nitrógeno. No condice la cuenta matemática porque en un 16% del tonelaje usado de urea fue urea azufrada, que le aplicamos al primordio, que tiene un porcentaje de concentración de nitrógeno inferior a lo que es la urea común. El 21% del tonelaje que usamos de urea fue de urea verde protegida y los 2/3 fue de urea blanca común en el total del tonelaje. Si bien cada año se viene un poco empujado por las variedades de alto potencial de rendimiento, venimos usando más nitrógeno por hectárea, comentarles que creemos que los productores, en la medida que pasan los años, están haciendo un uso más eficiente de ese nitrógeno, aprovechándolo mejor en los cultivos, con menos desperdicios. Y como evidencia le trajimos este cuadro en que se logró este año que el 90% de la aplicación del nitrógeno al macollaje se hizo en suelo seco para después ser incorporado con agua de riego. Es un valor que por primera vez lo alcanzamos y por eso hablamos de que creemos que se va en el buen camino de la eficiencia del nitrógeno. Pasamos ahora a ver los resultados de rendimiento de la zafra. El rendimiento promedio de la empresa fue de 187 bolsas por hectárea, sano, seco y limpio, unas 9,37 toneladas, son 187,4 bolsas, sano, seco y limpio. El rendimiento máximo obtenido por un productor fue de 243 bolsas por hectárea. El promedio de la población nos dio un 12% de variabilidad, bastante normal. Y ese promedio de 187 bolsas en las 19.000 y pico hectáreas lo tuvieron 71 productores. Y en este histograma hacemos la distribución del número de productores en rangos de rendimiento. Acá en el eje horizontal están los rangos de rendimiento y los números de productores que ocuparon cada rango. Y destacamos que para lograr 187 bolsas de promedio, hubo un 18% de los productores que tuvieron promedio de sus cultivos un rendimiento superior a las 200 bolsas por hectárea. 212 bolsas por hectárea en el 18% de los productores. Y tuvimos en la otra punta del histograma que un 10% de los productores estuvieron con rendimientos promedio de 8.000 kilos por hectárea o levemente inferiores. El restante, los 2/3 restantes de los productores están ubicados en el entorno de los 9.000, 9.500 kilos de promedio. Otra forma de presentarle el rendimiento promedio es comentarles que lo que hablamos de la implantación más tardía que tuvimos en ese 12% del área, esos cultivos rindieron 164 bolsas comparado con lo que fueron los cultivos sembrados e implantados en octubre, que rindieron cerca de 190 bolsas, o sea que se notó un efecto del clima de 25 bolsas por hectárea y con un coeficiente mayor del 17%, o sea que eso hay cultivos que si bien algunos pueden haber rendido bien, hubo de los otros y esta variabilidad grande nos hace bajar el promedio y generar estas 25 bolsas de diferencia de rendimiento. Comparado con, llevando ahora a lo que es el rendimiento, a lo que fue el comportamiento de las 8 variedades que sembramos, acá está la columna de las variedades, están ordenadas por el rendimiento de mayor a menor y le agregamos el rendimiento máximo obtenido por cada una variedad, que para nosotros es un dato que nos gusta tener como
potencial del año. Vemos que de vuelta, Merín, por segundo año consecutivo, es la variedad que más produce, 191 bolsas, prácticamente igual al año pasado. Después tenemos dos variedades, Olimar y SLI 91-93, con rendimientos muy buenos, muy cercanos a las 190 bolsas, con rendimientos máximos muy parecidos. Y después un tercer escalón de variedades que lo ocupan tres variedades en el entorno de 185 bolsas, caso de Gurí, CL 1294 y SLI 91-97. A destacar el muy buen rendimiento de este año de la variedad Gurí, que es el mejor promedio que hemos logrado, el mejor promedio logrado desde que llevamos registros desde que la estamos sembrando la variedad. Y por último, por debajo de 180 bolsas, estuvo Tacuarí y la variedad CL 1202 de Iña. Como para agregar algo más de lo que es el comportamiento de las variedades, nos pareció que podía serle interesante traerles un poco un detalle más de lo que fueron las 4 variedades de validación de Iña que sembramos este año en Copar. Acá tenemos el cuadro que están con el nombre de las variedades, le agregamos el área de cada una, el rendimiento máximo y el coeficiente de variación. Como decíamos al principio, ocuparon cerca del 8% del área total de la empresa. Entre paréntesis, al lado del área tenemos la cantidad de cultivos que se plantó de cada uno, o sea que el área estuvo distribuida en 10 cultivos, en 9, en 10, en 5. Y bueno, al estar ordenadas de mayor rendimiento a menor rendimiento, ya la vida real de la zafra como que marcó un ranking que posicionó un poco mejor a las dos variedades de ciclo corto con respecto a las dos variedades de ciclo largo. Para abrir un poquito más la información, acá tenemos algunos breves comentarios. La SLI 91-93, los máximos rendimientos se lograron en las siembras tempranas. En 7 de estas 10 chacras los pudimos comparar con un testigo de Merín, o sea, en la misma chacra del productor. Ahí la SLI 91-93 rindió un 2% menos que el testigo. No teníamos testigo Olimar, simplemente la comparación, si ustedes se acuerdan, es hacerla con el Olimar del área promedio, del rendimiento promedio del área, que fue 188 bolsas, ya estuvo muy similar, con la ventaja de la SLI 91-93 que tiene su resistencia a brusones, o sea que creemos que la SLI 91-93 puede ser un material útil para rocha. La CL 1294 también obtuvo sus rendimientos máximos en las siembras tempranas de octubre. Pudimos comparar 7 chacras de las 9 con un testigo de Gurí. Ahí la variedad CL 1294 rindió un 6% más que el Gurí en esas condiciones del productor. Y como otra ventaja, plantadas prácticamente en la misma fecha, dieron cosecha antes el CL 1294, es decir, se nota su ciclo más corto y por supuesto que tiene su resistencia a brusones, lo cual creemos que es otro material que nos puede ser útil en rocha. Pasando a SLI 91-97, fue un poco la sorpresa de la zafra. Se habían armado cultivos muy lindos, con muy buena estructura vegetativa, que después todo eso que pensamos que iban a tener muy buen rendimiento no se tradujo si bien rindió bien, no se tradujo en un excelente rendimiento como lo estábamos esperando. Se pudieron comparar las 10 chacras que se plantaron de SLI 91-97 con testigo Merín, del mismo productor, y la SLI 91-97 rindió un 3% menos que el Merín. Lo que capaz que sí podemos destacar es su coeficiente de variación bajo, es el más bajo de las 4. Como que nos puede dar cierta estabilidad, puede tener su utilidad en dar estabilidad a los rendimientos. Y por último, la 1202, que fue la que rindió menos, 171 bolsa de promedio, tuvo su rendimiento, fue el que tuvo el mayor rendimiento, en un área chica, por cierto,
fue la que muestra la mayor variabilidad, el mayor coeficiente de variación. Y a destacar que también tuvo bastante presencia al ojo, nosotros no lo tenemos evaluado, pero de bacteriosis. Como conclusión, comentarles que capaz que no es fácil llegar a concluir respecto al comportamiento de las 4 variedades en validación de INEA, porque capaz que las evidencias no son muy consistentes con un año solo. Capaz, la propuesta es capaz de repetir una zafra más, teniendo un poco en cuenta ya el comportamiento que han tenido este año. Bueno, ahora pasamos a las últimas 6 diapositivas, en que la idea es hacer alguna pequeña discusión o algún análisis de los rendimientos. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué nos traemos para conversar de esto? Porque ya van 2 años consecutivos que nos toca vivir, por suerte, muy buenos rendimientos, muy buenas zafras. Y bueno, queríamos ver un poco a qué motivos había para lograr esos muy buenos rendimientos. Para poner un poco en contexto de la empresa lo que estamos hablando, si sumamos las 2 zafras, el promedio de las 2 últimas zafras, una fue de 186 bolsas y la de este año de 187, promedio 186,5. Y si lo comparamos con la serie histórica de los 6 años inmediatamente anteriores, 166 bolsas. O sea que tenemos un escalón de 20 bolsas, tenemos un escalón de 1 tonelada por hectárea. Y bueno, creemos que ese 12% que hemos logrado producir en más en los cultivos de los productores de Copar y del Molino, sin duda que se debe, hay varios factores que están interviniendo, no se debe a un solo factor. No es fácil poder detectar cuál es el factor más importante o qué porcentaje le corresponde a cada factor. Sabemos que hay factores necesarios, imprescindibles, como que son las variedades de alto rendimiento, de alto potencial, tratar de respetar al máximo la fecha de siembra en octubre, la buena fertilización nitrogenada, control de maleza, riego, en fin, todo condiciones indispensables. Pero aparte de eso, queríamos analizar, a ver, o curiosear qué otros factores pueden estar colaborando en que se haya aumentado ese escalón de 1 tonelada por hectárea en los 2 últimos años. Y ahí nos vamos a parar un poquito en la combinación de ciclos y las variedades que estamos sembrando, el clima de la zafra y lo que puede llegar a ser, se nos ha dado a pensar, el crecimiento de cultivo o las acumulaciones de materia seca. Con respecto a los ciclos, en este cuadro pretendemos mostrarle un poco cómo ha sido la evolución de los ciclos con la combinación de variedades que hemos hecho en las últimas 8 zafras. Siempre se ha sugerido que el ciclo largo es sinónimo de más productividad, de más rendimiento. Acá expresamos lo que fue el promedio de ciclo ponderado de cada año en días de implantación a madurez. Para hacer este cálculo usamos el ciclo del bioclimático, extraído del bioclimático de cada variedad de INEA, y lo multiplicamos por el porcentaje de que cada variedad ocupó en cada zafra. Y eso nos da el promedio ponderado de lo que fue la duración del ciclo del área total de la zafra de Copar. Si nos trasladamos de la primera zafra en análisis hasta la última, vemos que consciente o inconscientemente hemos ido aumentando el promedio de lo que es el ciclo de los cultivos, del cultivo general de la empresa. Hemos pasado de un promedio en las 6 zafras anteriores, es decir, 134 días a 142 días en las 2 últimas zafras. O sea que le hemos incrementado en 8 días el ciclo a los cultivos nuestros. Y esos 8 días, nos parecía bueno hacer la aclaración, el incremento de ese ciclo ha sido en la etapa reproductiva por la variedad que estamos usando, ¿no?, que es merino. O sea que hemos incrementado el ciclo en la etapa en que se forma la espiga, que se forma los números de grano por metro cuadrado. Creemos que esto debe estar dando su cuota parte de colaboración a esa tonelada más que estamos obteniendo en los cultivos en los últimos 2 años. Sin duda que es una condición necesaria, pero no suficiente. Lo otro que decíamos era el tema del clima con sus variables climáticas. Sin duda que tiene
su incidencia importante en el resultado final para comparar o para ver cómo había sido el comportamiento de este último año. Trajimos una comparación de lo que fueron las dos variables que sabemos por antecedentes que son las que más inciden en el resultado final, que son las horas de sol acumuladas en el periodo y la temperatura media. O sea que comparamos lo que fue la zafra actual con la zafra anterior, la 2021, en las distintas etapas. Esto, al tener el área compuesta por variedades de distintos ciclos, a veces no es fácil definir bien lo que es la etapa vegetativa, la reproductiva y la de llenado de grano maduración. Es un promedio. Digo que en la etapa vegetativa tuvimos más horas de sol y más temperatura media, en un 4% respectivamente. En la etapa reproductiva nos da un levemente inferior de horas de sol, un 2%, y un 4% más de temperatura. Lo puse en rojo para resaltar que esto, otra de las características del año, que tuvimos un acortamiento del ciclo con respecto a años anteriores, y creemos que fue dado por esta suma de temperaturas mayores en esas dos etapas. Y después en el llenado de grano, nuevamente tuvimos una mayor horas de sol y unas temperaturas medias más moderadas, que es un 2,5% menos. En el total del ciclo, considerando esta zafra 21-22, tuvimos más cantidad de horas de sol acumuladas y tuvimos más temperatura a lo largo de todo el ciclo, si lo comparamos con la zafra anterior. Y lo mismo si lo hacemos con la serie histórica, tuvimos también esta zafra, tuvimos más horas de sol acumuladas en todo el periodo y más temperatura media. Creemos que se ha logrado, como resumen, una buena combinación de horas de sol y temperatura que generó un buen crecimiento del cultivo durante el ciclo. Y esto nos da pie para entrar en la última diapositiva, que es comentarles que nosotros pensamos que realmente el buen crecimiento de los cultivos o el rápido crecimiento de los cultivos es un factor importante en marcar el resultado final. ¿Cómo demostramos eso? ¿Qué evidencia tenemos para demostrar eso? Porque no tenemos ningún ensayo, por cierto. Trajimos este cuadro en que comparamos la zafra actual, el rendimiento y el ciclo por medio que teníamos, lo dividimos y nos da lo que puede ser la tasa diaria de incremento de rendimiento por hectárea y por día, que fue de 66 kilos. Este año produjimos 66 kilos por hectárea y por día. Y si lo comparamos con la serie histórica anterior, produjimos 62 kilos de arroz por hectárea y por día. O sea que nos marca que hemos tenido un 7% más de producción de rendimiento por hectárea y por día, que lo asociamos a kilos de materia seca. O sea que esa es la manera de nosotros considerar que el crecimiento rápido de los cultivos es un factor importante en haber logrado estos 2 años de muy buenos rendimientos. ¿Cómo monitoreamos eso? Bueno, creemos que el índice NDVI está muy relacionado a marcar a darnos una referencia de lo que es el crecimiento de los cultivos, ya que está, por definición, está relacionado con el vigor de la planta, el área verde y la productividad de los cultivos. Para tener valores de NDVI, nos vinculamos con la empresa Orizativa de monitoreo satelital, que es lo que nos ha dado esos registros a lo largo de la zafra, de la zafra pasada y la anterior. De la información que hemos generado, que no es mucha y estamos aprendiendo, sin duda es una herramienta nueva que estamos usando, podemos comentarle que se nos ocurrió comparar de las 3 variedades, Merín, Olimar y Tacuarí, cómo ha sido la evolución del NDVI en el largo del ciclo. Y para eso trajimos esta gráfica que tenemos en el eje horizontal la línea del tiempo en forma decádica y en el vertical los distintos valores de NDVI. Acá están las leyendas de las 3 variedades. Y marcamos la etapa reproductiva como para focalizar un poco las distintas etapas del ciclo. Comentarle que como primer comentario, mejor dicho, hay una tendencia general de las 3 variedades
a ir aumentando su NDVI en la medida que va incrementando el ciclo, va pasando el ciclo, logrando su valor máximo en la etapa reproductiva, hacia finales de la etapa reproductiva o en floración, con un valor de 0,86. Si vemos la evolución de ese NDVI en las distintas etapas del ciclo, vegetativo, reproductivo y llenado de grano, vemos que la relación entre las variedades es distinta. Por ejemplo, en la etapa vegetativa y reproductiva, vemos que el NDVI del Merín es mayor a la del Tacuarí y la del Olimar, con una diferencia que aparece acá de estos números, ¿no? de este registro, que en la etapa reproductiva lo que es Tacuarí y lo que es Olimar achican la diferencia, o sea, tienen más tasa de crecimiento diario del NDVI, para así las tres variedades prácticamente llegar al mismo valor de 0,86 a floración, como NDVI máximo. O sea que hay algunas diferencias entre cómo lo componen las distintas variedades. Luego de la floración, el NDVI empieza a descender y la relación entre las variedades se cambia. Hay un descenso un poquito más acentuado del Merín, que es la sur, comparado con Olimar y Tacuarí, que son las de ciclo corto. En la última diapositiva, así redondeamos y cerramos, es comentarles que a raíz de esto intentamos ver o intentamos analizar, de relacionar esos valores de NDVI en las distintas fechas o en las distintas etapas del ciclo con rendimiento, a ver si había alguna correlación o cómo se correlacionaban. Del análisis de esos registros logramos ver que la mayor correlación fue de rendimiento con el NDVI presentado a los 60 días después de la implantación, que nos mostró una correlación positiva y consistente con rendimiento. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? ¿O cómo lo interpretamos nosotros? Que sin duda que para lograr el objetivo de tener un buen rendimiento tenemos que lograr que los cultivos lleguen a los 60 días con un buen NDVI. Eso significa con un buen desarrollo del área foliar, un buen crecimiento rápido, y eso tenemos que basarnos en que en la etapa vegetativa tratar de hacer el mejor manejo posible, partiendo de buenas implantaciones, fertilización nitrogenada, riego, en fin, todo lo que a eso se refiere. Por aquí termino. Muchas gracias.